¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Es importante, hermanos, estar contentos, no porque yo lo diga, sino porque cuando uno está contento, pues todas las cosas cambian. Y cambian, una, porque si uno está contento es que significa que Dios está con nosotros. Y el tema que quiero compartirles el día de hoy, hermanos, se llama Corre a la presencia de Dios. Para los que nos están siguiendo en redes sociales, Dios les bendiga y tomen este tiempo para que podamos entender y comprender lo que es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Y pues vamos a comenzar, ¿les parece, hermanos? Sí. Si podemos ir a Génesis 18. Mi Biblia es Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 15. Un fuerte amén, o ya lo tengo. Ya lo tengo. Ok. Y dice la palabra de Dios así: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. 3. Mi Señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descanse bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies. Dice, ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. 9. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Muchos el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja, permítame, como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor le dijo, no, es cierto, sí, te reíste. Y es una historia, hermanos, en donde me impactan muchas cosas. Y me impactan muchas cosas, hermanos,
porque es algo que debemos entender en nuestras vidas. Tenemos que correr hacia la presencia de Dios. ¿Cómo surgió esta predicación, hermanos? No sé, ya les voy a hacer promoción al canal, pero pues ni modo, así es esto. No sé si estén en el canal 3 a las 7:30, 7:45 sale una serie que se llama Génesis, y ahí estuve viendo junto con mi esposa una imagen, este pasaje bíblico, y me impactó desde que lo vi. Me impactó porque Abraham ya también era muy grande, dice que era anciano. Estaba leyendo que eran como 90 y tantos años, hermanos. Y pues yo no he visto un adulto de 90 y tantos años correr. No sé si hay alguien de ustedes conoce a alguien de 90 y tantos años corriendo, pero yo no lo he visto. Y me sorprende porque cuando lo estábamos viendo este programa, muy bueno, por cierto, hermanos, si son de los que les gusta la tele, pues por lo menos ponga esa serie, nos puede edificar. Y estaba viendo, y mi esposa y yo estábamos viendo un primer punto, y nos hacíamos la pregunta: ¿qué le darías a Dios si te visita? No lo conteste, nada más hagas esa pregunta: ¿qué le darías a Dios si en este momento te visitara? ¿Qué le darías a Dios? Y bueno, mi esposa me lo preguntó, y yo dije, pues no tengo ahorita en casa nada. Entonces le dije que iba a agarrar, ya saben, hombre de mundo, un tarjetazo, iba a ir a las 8 de la noche, yo creo, a conseguir una carne, un ribeye, un sirloin, no sé, traer una carne, prepararle una carne asada. Pero mi esposa, las mujeres son hermosas, ¿sí o no? Y las esposas nos corrigen cuando nos vamos en nuestros sueños, porque me dijo: sí, son las 8 de la noche, ¿a dónde crees que vas a encontrar ahorita carne? Y segundo punto, no tienes dinero, ¿a dónde crees que vas a ir a comprar la carne con la tarjeta? Y pues son hermosas porque nos sacuden de repente y dices: ah, caray, pues es cierto, ¿no? Pero bueno, pasó eso, y dije: bueno, pero tengo arroz, tengo frijol, tengo latas de atún, ¿qué más tenía? No, ni tortillas teníamos ese día nosotros, ni huevo, no teníamos nada más que arroz, frijol, y por cierto no estaban cocidos, o sea, tenía que ponerlos a cocer. Y yo dije: hijo, ¿cómo es Dios? Porque si nos agarra de esa manera, hermanos, ¿qué le podríamos ofrecer? O sea, no estamos preparados. Y no estamos preparados porque siempre estamos pensando en que pues nunca nos va a visitar, y como sabemos que nunca nos va a visitar, pues no tenemos nada preparado o algo especial para Dios. Y la segunda pregunta que nos hacíamos mi esposa y yo es: ¿cómo Abraham identificó de esos 3 hombres que uno era el Señor? Y yo dije: ah, caray, sí es cierto. O sea, ¿cómo pudo haber identificado a Abraham dentro de esos 3 personajes que se le aparecieron que uno de ellos era el Señor? Y me quedé con esas preguntas, hermanos. Y
continuamos viendo la serie y después de varios días Dios seguía pues con esta historia en mi corazón. Yo decía, ¿cómo una persona tan anciana pudo identificar que era Dios? ¿Cómo una persona tan anciana pudo correr y moverse para atender a Dios? ¿Cómo una persona tan anciana tiene un corazón dispuesto para Dios? Y me hacía ver algo, hermanos, de que nosotros no somos tan ancianos, pero de todos modos no corremos a las cosas de Dios. Nosotros no somos tan ancianos, pero tampoco atendemos a Dios como se merece. Y veía algo interesante, hermanos, en todo esto. Veía algo que pues me da pena, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y es que Abraham deseaba, anhelaba estar con Dios, quería ver a Dios. Y a veces nosotros tenemos una actitud de pasguatos. Perdón con la palabra, no es una grosería, la busqué en el diccionario, déjenles digo qué significa. Déjenles digo qué significa pasguato. Pasguato es un sustantivo que se pasma, o sea que se paraliza. Ese es en un diccionario encontré esa parte. Y pasguato, que se vuelve lento para hacer las cosas. Y espiritualmente, hermanos, a veces estamos así. Lo hablo por mí, no sé ustedes, pero por mí a veces estoy pasguato, porque no queremos hacer las cosas que Dios nos manda. No queremos que nos visite Dios, no queremos ni buscarlo, no queremos hacer nada para las cosas de Dios. Y estamos pues lentos, pasmados, estamos pasguatos. Y si algo tenía Abraham era que no estaba pasguato. ¿Él qué hizo? Se movió. ¿Saben por qué se movió, hermanos? Porque él sabía quién lo estaba visitando. Y saqué varias enseñanzas de este pasaje. Pero antes de ir a las enseñanzas, quisiera definir cosas. Por ejemplo, ¿qué es correr? Es la acción de desplazarse de un punto a otro de manera rápida. Eso es correr. Abraham corrió. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me acuerdo cuando Dios tocó mi corazón, y a lo largo de mi vida en Cristo ha transformado mi vida, y ha transformado mi vida. Y es que la presencia de Dios en nuestras vidas debe de haber un cambio. Si no hay un cambio, hermanos, con todo respeto, no somos hijos de Dios. Si venimos por obligación, si venimos para que la demás gente no nos diga nada, estamos equivocados. Y estamos totalmente equivocados, hermanos, porque una de las cosas que yo veo es que cuando está la presencia de Dios, no te permite revolcarte o revolcarnos en nuestro pecado. Él te limpia. Y cada vez que te limpia, te va limpiando más, te va limpiando más. Y la presencia de Dios se puede ver en las vidas de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros estamos dispuestos
a buscar su presencia. Amén. Y veía algo también interesante de todo esto, hermanos. Yo dije, pues me voy a poner a cocinar, pues total, un arroz y unos frijolitos para el Señor. Y yo decía, ¿creen que esto sea suficiente para Dios? Pues no. Él tiene todo, hermanos. Y seguía viendo este pasaje y lo volví a leer, y llegaba a la primera enseñanza, hermanos. ¿Cómo puedo percibir la presencia de Dios? Todos aquí, de una u otra manera, hemos percibido la presencia de Dios. Pero la pregunta siguiente es, ¿por qué no he querido estar en la presencia de Dios? ¿Y saben por qué no hemos querido estar en la presencia de Dios, hermanos? Porque no lo amamos lo suficiente para que estemos nosotros en la presencia de Dios. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Abraham se dio cuenta de que dentro de esos 3 hombres estaba Dios mismo. Y yo dije, ¿cómo se dio cuenta Abraham de que dentro de esos 3 hombres estaba Dios? ¿Saben cómo se dio cuenta, hermanos? Tenía comunión con Dios. Y la única manera para tener comunión con Dios es buscarlo. ¿Y saben cómo se busca? A través de la palabra de Dios, hermanos. Y estuve viendo leyendo algunos capítulos antes y unos capítulos después de esta historia, y me gustaría que me ayudaran, hermanos, en el Génesis 15, del 1 al 5, si alguien le puede dar lectura, por favor, en voz alta. 15, 1 al 5. Sí, por favor, ahora sí. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré, y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrá. Gracias, Agustín. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios tuvo una plática con Abraham. Y yo decía, es mucha coincidencia, pero seguí leyendo, hermanos. Y en Génesis 17, del 1 al 3, también viene de nuevo que Dios platicaba y lo buscaba y había tenido una presencia de Dios. Amor, ¿le puedes dar lectura, por favor? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Gracias. Amén. Hermanos, es maravilloso. ¿Por qué lo reconoció Abraham? Porque tenía una convicción de tener una convivencia con Dios, una plática con Dios. Abraham anhelaba tener una plática con Dios. Por eso cuando dice en el capítulo 18:1
que se le aparecieron 3 hombres, dice, vamos a leer, dice, el Señor se le apareció otra vez. Dice otra vez. ¿Qué significa? Que ya se le había ¿qué? Aparecido varias veces. Y dice otra vez, cerca del roble que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado a la entrada de la carpa a la hora más calurosa del día. Entonces se levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos, se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Lo conocía. Y la pregunta que yo hago en este momento, hermanos, es: ¿realmente tú conoces a Dios? ¿Realmente tú conoces a nuestro Dios, el Todopoderoso, que si se llega a presentar en este momento, podrías reconocerlo? Yo también pensé lo mismo que ustedes. No. Y no, porque a veces Dios mismo está al lado de nosotros, pero nosotros no hemos querido buscarlo. Nosotros no hemos querido tener el anhelo que tenía Abraham por platicar con Dios. A veces, hermanos, es triste, y me ha pasado a mí, por eso se los comento, que estamos orando, pero nuestro pensamiento está en otra cosa. Yo decía, ¿cómo es posible que teniendo la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, estemos pensando en otras cosas cuando Dios es lo más importante? Y la primera enseñanza, hermanos, es que para poder identificar a Dios, tienes que tener o tienes que estar en comunión con Dios. Abraham tenía esa comunión y por eso se dio cuenta, hermanos. Ahorita se nos puede pasar, 3 hombres pueden pasar enfrente de nosotros y posiblemente nosotros ni sepamos si es o no Dios. Y miren, otra de las cosas que vi, hermanos, dentro de ese mismo punto es que Dios sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Pero a veces nuestra misma, nuestra misma terquedad de no buscar a Dios no nos puede bendecir. Y veía esta parte, hermanos, porque una de las cosas que vi es que nos cuesta trabajo tener esa comunión con Dios. Nos cuesta trabajo, pero les comento, en el momento en que nosotros nos estemos enamorando más de la palabra de Dios, tendremos una comunión perfecta con Dios. Y entonces no será como Abraham, que se le aparece de vez en cuando. Será como el día de hoy, porque hoy tenemos la oportunidad de que Dios se nos aparezca. Todos los días tenemos esa oportunidad. Que no queramos es otra cosa, pero todos los días tenemos esa oportunidad de que Dios se nos pueda aparecer. Y esa es la primera enseñanza que veo, hermanos. Y la segunda enseñanza que veo de este pasaje es que Abraham honró a Dios. O sea, no basta, hermanos, con que, sí lo conozco y sí sé quién es. No, hay que honrarlo. Amén. ¿Y saben por qué, hermanos? Dice que nos sirve saber. ¿De qué nos sirve saber que está la presencia de Dios si no somos capaces de honrar la presencia de Dios? A veces, hasta con nuestras propias actitudes, no honramos a Dios. Estaba yo viendo, hermanos, que Abraham, en el versículo 2, dice que corrió y se inclinó rostro a tierra. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Humillarse. Humillarse ante la presencia de Dios.
Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo doblar nuestras rodillas para poder orar a Dios. Y eso, yo decía, Dios me estaba hablando muy fuerte, hermanos, porque yo a veces creo que cuando Dios nos habla a través de la palabra, es primeramente para uno, pero también Dios me hacía ver que a veces nosotros somos tan obstinados que por no manchar nuestro pantalón o por no manchar cualquier cosa, no nos doblamos rostro en tierra. Y Dios el Espíritu nos está haciendo que dobla tus rodillas, dobla tus rodillas, pero nosotros somos necios. Perdón, la palabra es necio. En Isaías 1, no vamos a ir ahí, todo el capítulo 1, cuando quieran leerlo, dice la palabra de Dios así, que el burro conoce su dueño. Fíjense, dice que el burro, que los animales conocen su dueño, dice, pero el pueblo de Israel no lo conoce. Y imagínense, nos están comparando, porque yo me considero como si fuera del pueblo de Israel, no sé ustedes, pero nos están comparando como si fuéramos los animales, que a veces no entendemos que la presencia de Dios está en ese lugar, y cuando está la presencia de Dios en ese lugar tenemos que honrar esa presencia. ¿Por qué creen, hermanos, que se humilló Abraham rostro en tierra? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Abraham sabía la importancia de quién tenía enfrente. Hermanos, es Dios mismo. Y a veces nosotros tenemos a Dios mismo enfrente de nosotros y no queremos honrarlo. Nuestras vidas a veces pareciera que somos nosotros y Dios se tiene que acoplar a lo que nosotros queremos, y no es así, hermanos. Dios nos dio la vida, Dios nos dio todo. Amén. Y si Él nos dio todo, ¿a quién tendríamos que estar honrando? A Dios. Y veía algo interesante, hermanos, en primera a los Corintios 6, del 19 al 20, no vayan, yo se los leo. Es un ejemplo de lo que Dios nos dio con nuestro cuerpo. Y habla aquí acerca de, más adelante, ahora sí que versículos 17, 18, habla de la sensualidad y de que no entreguemos nuestros cuerpos pues a cualquier persona. Y dice, pero el 19, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Y me hizo impacto esto, que les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Así que aquellas personas que están cayendo en, pues no sé cómo llamarlo, en adulterio, en fornicación, aquí dice la palabra que no les pertenece su cuerpo. ¿Saben de quién les pertenece el cuerpo? A Dios. Amén. Y dice algo también interesante en el 20, dice, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Amén. Hermano, hermana, los que nos siguen en redes sociales, si estás pensando en hacerte un tatuaje, piensa esta palabra, analiza esta palabra, porque Dios compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con sus cuerpos. Eso con los tatuajes, pero igual con la alimentación, hermanos. Sabemos que los refrescos nos hacen daño, pero ahí seguimos tomándolos. Hermanos, toda esta grasa, todo esto,
le pertenece a Dios. Y si tú te quieres sentirte malo, te quieres sentir, no sé, desanimado y todo eso, sigue como vas. Pero una de las cosas que veo es que todo lo que somos le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, nosotros solamente somos administradores. Y no tenemos por qué echar a perder algo, perdón con la palabra, que no nos pertenece. Y veía esto, hermanos, y yo decía, ah, caray, pues me voy a tener que poner a dieta. Y voy a comenzar a hacer ejercicio. Y voy a comenzar a hacer muchas cosas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro propio cuerpo honra a Dios. Pero no solamente en la cuestión física, sino también mental. ¿En qué estás pensando? ¿Qué cosas estás viendo? ¿Qué cosas estás escuchando? Nos dio esos sentidos para algo, hermanos. Y nos dio los sentidos para poderlo honrar, no para malutilizarlos en otra cosa. Esa fue la segunda enseñanza, hermanos, que Dios me dio en este pasaje. Y la tercera enseñanza es que hay que aprovechar la oportunidad de la presencia de Dios. Hermanos, no sé ustedes cuántas veces han aprovechado la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios es tan grande y tan maravillosa que uno no quisiera, cuando está en la presencia de Dios, levantarse. Y hay que aprovecharla. Abraham, lo aprovechó. Abraham sabía lo importante de tener al mismo Dios en su tienda y corrió para atenderlo, ofrecer lo mejor que tenía. Y en los versículos 2, 6 y 7 lo podemos ver. Pero miren, hermanos, dice, cuando Dios nos visita, tenemos que aprovechar. Porque también la palabra de Dios dice que a algunos los dejó a sus licencias, a sus pecados, y ya no los visitó. De hecho, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay un tiempo en donde como 400 años Dios no se desapareció al pueblo de Israel, pero estaban, voy a decir la palabra, estaban mal el pueblo de Israel, hermanos. Y es que miren, hermanos, yo no sé, pero dice en versículo 2 de Génesis 18: entonces se levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos, se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Corrió. Yo no sé a quién le corres tú, hermano, pero tendríamos que correrle a Dios. A la única persona a la que le tendríamos que correr es a Dios, para buscarlo, para aprovechar la presencia de Dios. Y en el versículo 6, hermanos, dice: entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de lo mejor de harina que tengas, amásala y hornea pan. Volvió a correr. Y después en el 7 dice: luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Hermanos, yo cuando vi esto dije: ¿saben qué es lo que estaba haciendo Abraham? Aprovechar el momento de la presencia de Dios, porque él no sabía qué otro momento iba a tener a Dios, y él aprovechó. Incluso en el 3 dice: mi Señor, dijo él,
si le agrada, deténgase aquí un rato, descanse bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Hermanos, yo no sé cuando va alguien a su casa cómo los atiende, pero imagínense que es Dios. ¿Cómo lo tendría que atender? Pues bien y pronto, porque, hermanos, Abraham entendió que era Dios mismo y tenía que servirle, pero para servirle tiene uno que estar vivo, no tiene que estar uno pasguato, de que si uno ve la presencia de Dios espiritualmente hablando, hermanos, y ahí estás con tu calma, ay, no me quiero levantar a orar, voy a ir a la iglesia, y vas con la toalla arrastrándola para meterte a bañar. Hermanos, los tiempos son difíciles y no sabemos en qué momento regrese nuestro Señor Jesucristo, pero imagínense que nos pueda agarrar con esa actitud. ¿Ustedes creen que podamos estar en la presencia de Dios con esa actitud? Hermanos, si algo tenía Abraham, hermanos, se considera el amigo de Dios. Y ya para que diga uno amigo de Dios, es que pues sí había una relación con Dios. Pero a veces nosotros no queremos tener de amigo a Dios. Se nos hace muy aburrido, se nos hace muy complicado, se nos hace muchas cosas, hermanos. Pero Abraham aprovechó la oportunidad de que tenía al mismo Dios en su tienda. Yo no sé si el día de hoy llegara Dios a tu casa, ¿cuál sería tu actitud? Pregúntale al que está a tu lado, si Dios llegara a tu casa, ¿qué harías? Yo le decía a mi esposa que yo creo que me iba a desmayar. Si yo viera a Dios en mi casa, bueno, para empezar, quién sabe si me diera la oportunidad de verlo. Pero si yo lo pudiera ver, lo más probable, hermanos, es que hubiera caído desmayado del impacto de poder tener la presencia de Dios en nuestra casa, en su casa. Y es que Abraham entendió, hermanos, que hay que aprovechar cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está al lado tuyo, cuando Dios quiere estar contigo, hay que aprovechar, porque no sabemos en qué momento, pues a lo mejor nuestros pecados, a lo mejor cualquier cosa no nos permita sentir la presencia de Dios. Y estaba recordando en Apocalipsis 3:20, hermanos, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo decía, wow, este pasaje no se lo está diciendo a los que están afuera, se lo está diciendo a las personas que conocen de Dios. Y dice aquí: he aquí, yo estoy y llamo a la puerta. Dios todos los días está llamando a tu puerta. El problema es si nosotros queremos abrirle. A veces los problemas de la vida nos agobian tanto que no queremos abrir la puerta y pensamos que nosotros mismos vamos a resolver los problemas, cuando Dios mismo te está visitando y te quiere bendecir. El problema es que nosotros no queremos que nos bendiga. Y veía otra parte interesante.
Otra enseñanza, la cuarta enseñanza, es que haz correr a tu familia y a los que te rodean. Abraham hizo correr a su esposa y a sus siervos, ¿sí o no? Y Abraham ya era grande, Sara también ya era grande, pero los hizo ¿qué? Moverse, correr. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí mismo. Y cuando está la presencia de Dios mismo, uno tiene que comenzar ¿a qué? A correr, a moverse. Y veía algo interesante, hermanos. Cuando uno tiene la presencia de Dios o está la presencia de Dios, no te la quedas para ti solito. Tienes que compartirla. Pero para compartirla tienes que ir apuradamente con las personas que están al lado o alrededor tuyo. ¿Para qué? Para que también ellos se impregnen. ¿De qué? De la presencia de Dios. Hermanos, y vuelvo a la misma parte. A veces somos tan pasguatos porque tenemos la presencia de Dios y queremos que sea nada más para nosotros. Ay, ¿cómo voy a ir a compartir al vecino si se ve que se come a los niños? O sea, hermanos, a veces somos tan infantiles. Ay, ¿cómo le voy a compartir a fulano de tal si se ve que es una persona muy tosca? Hermanos, yo a veces esa parte no la entiendo, hermanos, porque cuando está la presencia de Dios, Dios te da fuerzas, Dios te da la sabiduría, Dios te da y te dice qué palabras tienes que decir a las personas. Pero tienes que tener la presencia de Dios. Moisés dijo una palabra importante, que si su presencia de él no iba, que no lo sacara. Hermanos, tendríamos que ser igual que Moisés. Si la presencia de Dios no va con nosotros, no me saques, no me mandes a ningún lado. Pero Moisés, al igual que Abraham, sabía que la presencia de Dios es infinita y que con la presencia de Dios, ¿qué nos puede pasar, hermanos? Y veía algo interesante que el pastor comentó, el pastor, se me fue el nombre, Daniel. Hermanos, a veces no necesitas ni tampoco hablar, porque a veces cuando hablamos la regamos. O sea, a veces solamente lo único que tienes que hacer es ser un verdadero hijo de Dios, y que todas las demás personas vean tu testimonio, y viendo tu testimonio estará reflejando la presencia de Dios. El problema a veces, hermanos, es que muchas de las ocasiones cuando queremos ayudarle a Dios y queremos hablar, nada más hablar y hablar, y el evangelio no es eso. El evangelio es demostrar con hechos, con resultados, que Dios ha cambiado y transformado mi vida. Amén. Luego decimos, es que no sé qué decir. No digas nada, simplemente di lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermanos, a mí me sacó del alcoholismo. A lo mejor ahorita me ven bien vestido y me ven guapo, joven, etc. No le voy a poner más calificativos, pero hermanos, yo me acuerdo cuando estaba abrazado a la taza del baño devolviendo el estómago, y me da pena. ¿Y saben por qué me da pena, hermanos? Porque mucho tiempo estuve así. Pero cuando la presencia de Dios vino a mi vida, cambió radicalmente mi vida. Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque no solamente me quitó de borracho, porque es lo que se ve, es lo visible, pero me ha quitado de muchas cosas. De mal hablado, de ver pornografía, de ver cosas que no tenía que hacer, de ir a lugares a donde no tenía que ir, de ir con drogadictos a buscar drogas,
de ir y hacer cosas que no tenía que hacer, hermanos. Dios ha hecho eso en mi vida, y solamente por su presencia, hermanos, y porque he creído en que Dios es bueno, y no cambiaría ninguno de los años que viví mal por todos los que he vivido en Cristo, ni un día. Y no lo cambiaría, hermanos, porque ¿saben por qué? Porque la presencia de Dios sigue estando en mi vida y la sigo buscando. Y la seguiré buscando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros sabemos bien a dónde vamos a ir si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sabemos el final de los que no tienen a Cristo en su corazón, pero también sabemos cuál va a ser el galardón para los que sí estamos en Cristo. Y es una vida eterna en Cristo. Y yo veía esto, hermanos, y yo decía, ¿cómo Dios es bueno, hermanos? Que hace que corramos a demás personas a compartir las bendiciones, la presencia de Dios a otras personas. Que no quieran aceptarla es otra cosa, pero Dios nos hace correr cuando estamos en su presencia, nos hace que corramos. Aquí Abraham, en el versículo 6 y 7, dice que hizo correr ¿a quién? A Sara, para que preparara ¿qué? Pan. Y yo les pregunto, Sara contestó, ay, no quiero hacer pan. ¿Contestó eso? No, hermanos. Dice que amasó y que hizo pan. Dice que también Abraham corrió y fue a buscar un becerro tierno. Hasta eso, no le den todo corrioso el becerrito a Dios. O sea, no sean así, o sea, busquen lo mejor para Dios. Yo no sé si en algún momento han comido un becerrito tierno, pero es muy sabroso. Híjole. Lo he comido un becerrito, y también he comido un lechoncito tierno, de esos que les llaman monatos, que creo que no han nacido. Y los huesitos se pueden hasta comer porque están muy suavecitos y es muy rico. Ahí, si alguien quiere hacerlo y me invita, ahí estoy listo. Entonces, hermanos, le dio lo mejor, y dice aquí que también apresuró aquí a su siervo para que hiciera ¿qué? Una comida rápida. Tampoco dice que su siervo dijo, ay, Abraham, es domingo, no juegues. ¿Cómo me mandas a hacer un becerro el domingo, que es el día de mi descanso? No, hermanos, no dice eso. Dice que en el 7, luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Hermanos, es que para las cosas de Dios tenemos que estar ágiles, movidos. No que vamos a ver tal programa y es lo primerito, pero si hasta los piececitos nos vuelan por llegar temprano para poder ver ese programa. Hermanos, que nuestra prioridad para poder correr sea la presencia de Dios. Y otra enseñanza, hermanos, que me deja, está la quinta. Es que Abraham, después de que le sirvió de comer, contempló a Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero varias veces yo me he quedado a contemplar a Dios. En oración he estado en contemplación con Dios, y de ver su grandeza y de que todas las cosas que Él hace por mí y que a veces yo no soy capaz de agradecer. Y veía aquí algo interesante de Abraham, hermanos. Dice
Abraham hizo lo que muchos no han hecho, hermanos, o no hemos hecho. En el versículo 8 dice: cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada. Imagínense, hermanos, yogur, no el yogur que ahora consumimos, el yogur que hoy consumimos, no sé si realmente incluso sea yogur. Han tenido los gusanitos, no sé qué sean, de leche para hacer yogur. Bueno, yo me acuerdo cuando mi mamá los tenía, pues yo llegaba y agarraba el puño así de esas cosas y me los comía, y pues a mí me sabían ricos. Y veía algo interesante aquí. Abraham tomó yogur, ¿y qué más? Y leche. Yo no sé la combinación de esos tiempos, pero imagínense, yogur, leche y carne asada. Santo Padre, ojalá y no le haya dado diarrea, porque pues no sé si se pueda combinar eso, pero bueno, aquí Abraham dice que tomó yogur, leche junto con la carne asada, sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Yo no sé, hermanos, qué estuvo platicando Dios con Abraham, porque no lo dice la palabra de Dios, pero dice que los atendía. Hermanos, alguien cuando está comiendo, ¿qué le puedes atender? Si ya le serviste todo, ¿qué es lo que hace uno? Pues solamente ¿qué? Contemplar. Mi esposa luego me dice que yo la contemplo mucho, porque cuando yo me acabo primero mi comida, me quedo así como dice, que como perrito de carnicería, me le quedo viendo para ver si le sobra algo o para ver si me convida de lo que ella tiene. Ayer estábamos comiendo helado y pues yo, la verdad, hermanos, a mí para gozarme es comer rápido, o sea, no vaya a llegar alguien y me lo quite. Yo como muy rápido, entonces me comí rápido mi helado, y mi esposa es de las que disfruta. Y yo digo, ay. Y sí, la verdad me le quedé viendo como, no sé si 3 o 4 minutos, así como saber cuándo me da más de su helado, porque... Pero hermanos, cuando uno está comiendo y está enfrente de otra persona, lo único que está haciendo es que contemplar. Y aquí Abraham contempló ¿a quién? A Dios. Yo no sé, hermanos, de verdad, pero aquí dice, hermanos, tenemos que tener esa actitud de Abraham, de atender con rapidez la presencia de Dios y después contemplar su grandeza y su majestad. Hermanos, de verdad que yo veo algo con Abraham. Abraham entendía mucho quién estaba sentado a su mesa. Bueno, no sé si en su mesa, porque no dice que le puso mesa, pero él sabía quién estaba atendiendo. Él sabía lo que le estaba ofreciendo, y por esa razón, hermanos, se quedó contemplando a nuestro Señor, bueno, a Dios. Y yo veía algo, hermanos, en la última enseñanza que Dios me dejó, hermanos, es que Dios bendice. Cuando tú estás en la presencia de Dios, o Dios te ha visitado, Dios te bendice. Dios te bendice, hermanos. Y lo podemos ver en el versículo 9 y versículo 10. Dice, ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntó los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá ¿qué? Un hijo. Hermanos, ¿qué anhelaba Abraham? Un hijo. Un hijo. Y Dios te bendice, hermano, o Dios nos puede bendecir
si nosotros estamos en su presencia o Él está con nosotros. Pero el punto es que también nosotros lo podamos creer. Aquí en la palabra de Dios dice que Sara se rió. O sea, no por ella, dice, ahí mismo la palabra de Dios dice que porque su esposo ya era viejito. ¿O no? ¿No lo dice así? Sí. Vamos a leer. Dice entonces, Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. Hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. En el 12, así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi esposo está muy viejo, así como diciendo, pues, ya va para contigo. O sea, como, o sea, dices, no quiero ser más explícito, pero dices, pues si ya no hay nada, ¿cómo voy a tener pues un hijo? O sea, ella se daba todavía por, así como de decir, oh, pues yo todavía estoy joven. A lo mejor de haber tenido, él tenía 99, ella tenía que como 90 años, 10 años menos, entonces se sentía jovencita. Y dice, pero pues ¿cómo? Si ya está ya está acabando el hoyo a donde lo van a enterrar. Pero hermanos, es algo que a veces Dios te bendice y te quiere bendecir, pero la parte interesante de todo esto, hermanos, es que tú le creas. Y cuando está la presencia de Dios en tu vida, puedes creer muchas cosas. Abraham creyó, hermanos, pero Sara por mucho tiempo no creyó en esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Y por eso Sara le quiso ayudar con su sierva egipcia y le puso, pues ten, Abraham, órale, para que puedas tener hijos, porque la promesa se tiene que cumplir. Y no es así, hermanos. Cuando Dios te dice algo, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Dios lo va a hacer si te lo prometió. Y yo veo algo interesante. Sara incluso dice que hasta se rió. Todavía Sara en ese momento no creía. Y es que es tan difícil, hermanos, cuando pues uno ya ve pues 90 años y el otro 99, que pues igual y ya no más nada, dice, pues ¿cómo voy a tener un hijo? Pero para Dios nada es imposible, hermanos. Dios, cuando te visita y cuando estás en la presencia de Dios, Dios quita toda esterilidad. Y yo no sé en este momento, hermanos, qué esterilidad tengas. No solamente física, a veces la esterilidad es mental. Pero Dios puede hacer algo el día de hoy por ti y por mí. Amén. Y puede quitar esa esterilidad, hermanos. Y Abraham anhelaba tener un hijo, hermanos. Y Dios le quitó la esterilidad a Sara para poderlos bendecir. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es tu esterilidad? No le contesten. ¿Cuál es tu esterilidad? Y en el diccionario encontré esterilidad es no producir, que no pueda producir. Pero estamos hablando de una mujer que no podía producir ¿qué? Un bebé. Pero ahora pónganlo en cualquier parte de su vida. ¿Qué no puedes producir, hermano o hermana? ¿Qué cosa es lo que se te hace complicado? Si está la presencia de Dios, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Amén. Y por último, hermanos,
Llegué de nuevo a la pregunta inicial. Si Dios te visitara el día de hoy, ¿qué le darías? Y por un momento, ¿qué le daría? Dije, pues no le puedo dar absolutamente nada. Y la otra, hermanos, lo que pensé cuando estaba leyendo de nuevo esto, dije, lo único que le puedo dar son más problemas a lo mejor a mi Señor. Que necesito trabajo, que necesito dinero, que necesito aquello, que necesito el otro. Pero, ¿qué le podría dar, hermanos? Y llegué a una conclusión, hermanos. La única cosa que le puedo dar y que ni me pertenece a mí es mi propia vida. Yo no sé, hermanos o hermanas, ¿tú qué le podrías dar a Dios si se presentara en este momento? Y me surgió otra pregunta, hermanos. Si Dios no te ha visitado, ¿por qué será? Y quiero que se lleven esta pregunta para que la podamos reflexionar, hermanos. Si tiene mucho tiempo que Dios no te ha visitado, es por algo. Porque todavía andamos en pecado, porque no queremos buscarlo, porque no honramos a Dios, o simplemente, hermanos, porque solamente pensamos que Dios está para resolver nuestros problemas, pero no para entregarle nuestra propia vida. Y veía algo, hermanos. Si no te ha visitado Dios, tienes que hacer que te visite Dios. Y la única manera para poder que Dios pueda visitarte es que tú estés en comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios, como Abraham lo hizo, es anhelar todos los días buscar la presencia de Dios. Hermanos, hay que correr a la presencia de Dios. Los días son difíciles y complicados. No tenemos tiempo para ya estar pascuatos espiritualmente hablando. Y no te digo para que vayas y compartas de la palabra, te digo para que salves o salvemos nuestra vida. Hermanos, es tan hermoso estar en la presencia de Dios. Y lo podemos buscar todos los días. Todos los días podemos buscar la presencia de Dios. El punto aquí es si tú y yo queremos correr a esa presencia. Y por último, hermanos, quiero ir a donde dice el Señor que en el 10, entonces uno de ellos le dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Hay una promesa, hizo una promesa Dios con Abraham de que le iba a dar un hijo, le iba a quitar lo estéril. Hermanos, yo no sé cuál sea tu esterilidad, pero corre a Dios y Dios te va a bendecir. ¿Por qué no nos ponemos en nuestros pies, hermanos? Y oramos, hermanos, que Dios nos permita correr a su presencia como lo hizo Abraham, que tengamos esa actitud que tuvo Abraham para poder
buscar la presencia de Dios, para poder atender y que no seamos pasguatos espirituales, que realmente atendamos la presencia de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por la palabra, Señor, y permítenos, Señor, correr a tu presencia, correr a tu presencia, Señor, y poder atender la presencia como es debido, Señor. Yo te pido, te ruego, Señor, si te hemos fallado, que nos perdones, Padre, que tú nos puedas perdonar, Señor, y que tú puedas quitar de nuestra mente, Señor, toda cosa que obstruya el poderte conocer y el poder sentir tu presencia, Señor. Yo sé que en este momento estás al lado de cada uno de nosotros, estás presente con nosotros, Señor. Ayúdanos a sentir esa presencia, ayúdanos a buscar día con día esa presencia, Padre, y que podamos correr como Abraham corrió, Padre, para poder atender esa presencia. Ayúdanos, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor, te rogamos que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, y que todos los días podamos correr a tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, porque los días son complicados y son difíciles. Ayúdanos. Te pido, Padre, te lo ruego todo esto, Señor Jesús, en tu nombre, Padre. Ayúdanos a entender y a comprender que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender que tú tienes y tú estás siempre listo para que nosotros podamos ver y gozarnos de tu presencia. Ayúdanos a entenderlo y comprenderlo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.